Señor me les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír. Pero Shema significa mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación y es la de ser obedientes. Así que mis hermanos que están conectados con nosotros desde el inicio de la transmisión, aquellos que se han venido conectando, aquellos que se van a conectar, bienvenidos a Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en la vida suya, que Dios le dé paz, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que envíe cerco de ángeles que acampen alrededor de usted y que le guarden y le defiendan, y que no permita que su pie dé al resbaladero. Así que mis hermanos, bienvenidos. Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Disciplina. Disciplina. Y para esto nos hemos basado o hemos tomado como versículo clave en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el versículo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Esta porción de la palabra dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad, voy a repetir, es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento actual, en el momento en que se vive, parece ser causa de gozo, sino causa de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, mis hermanos, muchas veces la confundimos con castigo, y son dos cosas totalmente diferentes, son dos términos totalmente diferentes, y más adelante vamos a comprender cuál es la diferencia entre disciplina y castigo. No son lo mismo, no son lo mismo. Con las confundimos y creemos que es lo mismo, pero son términos absolutamente diferentes, con motivaciones absolutamente diferentes, y a través de las cuales esperamos resultados absolutamente diferentes. Y es importante, no solamente en esta época, sino en todos los tiempos, en todas las estaciones de nuestras vidas, que mantengamos y que tengamos disciplina. Y es cierto, como dice el escritor a los Hebreos en 12:11, que en el momento en que es aplicada la disciplina, pareciera que no se siente gozo, no hay causa de gozo, sino que hay causa de tristeza. Porque muchas veces, y nosotros como buenos latinos, somos muy indisciplinados, somos muy folclóricos, no tomamos muchas veces las situaciones y las cosas en la medida de la realidad de ellos, incluso hasta de la responsabilidad que debemos hacer. Tomamos las cosas muy a la ligera, muy por encima, y la malicia indígena y el folclore latinoamericano que llevamos en nuestros genes, en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser, nos hace ser supremamente indisciplinados. Y muchas veces, por causa de esa indisciplina, por causa de no ser personas disciplinadas, padecemos más de lo que realmente deberíamos padecer. Así que entonces estamos viviendo y viviremos unos tiempos en los cuales la disciplina va a ser una herramienta fundamental para nuestras vidas, va a ser una herramienta fundamental para nuestra integridad, va a ser una herramienta fundamental para nuestro crecimiento espiritual, va a ser una herramienta fundamental para afianzar, estrechar nuestra relación
relación con Dios y va a ser una herramienta fundamental para aumentar nuestros tiempos de intimidad con Dios. ¿Por qué no oramos lo suficiente? Porque no tenemos disciplina. ¿Por qué no escudriñamos, no estudiamos la Biblia lo suficiente? Porque no tenemos disciplina. ¿Por qué no practicamos los ejercicios espirituales? Simplemente porque no tenemos disciplina. Queremos las cosas fáciles, queremos las cosas sin esfuerzo, pero entre otras cosas, la disciplina nos obliga a tener o a hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo que muchas veces nosotros de por sí no queremos hacerlo. Decía un profesor hace mucho tiempo que aprendemos más por el dolor que por el amor. Cuando nos obligan, cuando nos ponen, como diría mi abuela, el pie en el cuello, entonces allí sí hacemos las cosas. Pero cuando nos los dejan a nuestra libre decisión, muchas veces esperamos hasta el último momento, hasta cuando ya casi las cosas son irreparables, para adquirir disciplina. Y no aprendemos. La disciplina es la observancia de reglas de conductas que se establecen por parte de las autoridades. Asimismo, la disciplina implica la sanción por no acatar estas reglas de conductas y de funcionamiento que se establecen. Esto es la disciplina. La disciplina va amarrada, no con el castigo, escúcheme bien, la disciplina va amarrada con la sanción. Nos estipulan unas reglas que debemos observar, y estas reglas nos las estipula un organismo superior, un ser superior. El no cumplir, el no acatar estas reglas que se establecen va a ocasionar irremediablemente una sanción. La palabra griega para la disciplina es la palabra paideia. Y esta palabra disciplina o paideia denota la formación que se da a una persona. Puede ser a un niño, puede ser a un trabajador que recién ingresa a una empresa y se le brinda capacitación, se le brinda inducción en el cargo y en toda la filosofía y las reglas y las conductas que la empresa exige. En ese momento, esa persona está siendo disciplinado. Entonces, la disciplina incluye la instrucción, incluye la enseñanza e incluye el adiestramiento. Cuando estamos enseñando, cuando estamos instruyendo, cuando estamos adiestrando, estamos empezando a ejercer y estamos empezando a mostrar la disciplina. De tal forma que entonces podemos entender muy fácilmente que en la disciplina hay dos participantes, hay dos actores, intervienen dos grupos o intervienen dos personas. Una de ellas es el maestro, una de ellas es el instructor, una de ellas es el preceptor o es el que está encargado de corregir. Como por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 20, dice: tú debes ser instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ese que es instructor de los indoctos, tú que vas y evangelizas y entonces tomas a una persona recién convertida y le brindas a través de un proceso de enseñanza, un discipulado, ¿sí? Y la llevas a convertirse de un niño en el Señor a un adulto en el Señor, de una persona que recibe leche espiritual, como decíamos en la serie pasada, y se convierte en un adulto espiritual, en un maduro espiritual que ya
toma alimento sólido, ese es el instructor, ese es el maestro que toma al niño y lo lleva a una fase o a un estado de madurez. En este caso, basado en la ley de Dios, basado en las instrucciones, basado en los mandamientos, basado en los estatutos que Dios nos ha dado. Así es que el primer participante o uno de los participantes en el proceso de la disciplina es el maestro, es el preceptor, es el instructor. Lógicamente, el otro participante es aquel que es enseñado. Es el estudiante, es la persona que está haciendo y que va a ser instruida, en este caso, en los caminos del Señor. Es la persona nueva que entra a la empresa y debe conocer, debe aprender los procesos y los procedimientos que maneja en la empresa y las funciones propias de su cargo y hasta dónde llegan sus atributos en el cargo. Ese es el que va a ser instruido. Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Así que nuestros padres fueron nuestros instructores, fueron aquellos maestros que nos enseñaron buenas, regulares o malas costumbres. Ya cada quien evaluará si fue bien o fue mal instruido por sus padres. Pero la Biblia dice que la instrucción de Dios debemos acatarla. Y todos sabemos que la instrucción de Dios nos lleva a vida. Así que Dios también se erige para nosotros, para cada uno de nosotros, como un maestro, como un instructor, como un preceptor. Y nosotros necesariamente siempre seremos aquellos que estamos listos, estamos dispuestos y estamos en el lugar de ser instruidos cada día más. El alcanzar la madurez la madurez espiritual no es una etapa final, no es algo que tenga fin. En el Señor permanentemente vamos a estar siendo instruidos. En el Señor permanentemente siempre vamos a estar aprendiendo y siempre vamos a estar conociendo cosas y cosas nuevas y cosas que nos van a hacer ser mejores cada día. Ese es parte del proceso de la instrucción. Eso es parte del proceso de la disciplina. Así es que la disciplina inicia con la enseñanza. La disciplina inicia con la enseñanza. Si no hay mandamiento, si no hay instrucciones, si no hay estatutos, si no hay reglas, no hay disciplina. Y dentro de la enseñanza vamos a encontrar tres palabras que son claves: corrección, reprensión y exhortación. Corrección, reprensión y exhortación. En Proverbios capítulo 23, versículo 13, vamos a hablar de la corrección. En Proverbios capítulo 23, versículo 13, dice el proverbista: no rehúses corregir al muchacho. Ahora, quiero hacer o puntualizar, más bien es la palabra, quiero puntualizar que cuando en la Biblia se habla de niño o se habla de muchacho, se está hablando de alguien inexperto, de alguien inmaduro, de alguien que está en proceso de formación o que está iniciando un proceso de formación. Así que cuando el proverbista en el capítulo 23, el versículo 13, dice: no rehuses corregir al muchacho, nos está diciendo: no rehuses corregir al inexperto, al inmaduro, a aquel que todavía no tiene el conocimiento necesario o que no tiene la destreza necesaria, la habilidad necesaria, la experiencia necesaria. No te niegues, no te detengas.
No hagas silencio. Si es necesario, debes corregirlo. El silencio del instructor, el silencio de aquel que está impartiendo la enseñanza o de aquel que puede dar una palabra de consejo, para que aquella persona corrija su error, es fatal. No rehúses corregir al muchacho. Cuando tú sepas que debes hablar para corregir, debes hablar. Cuando tú sepas que debes actuar, debes actuar. Muchas veces tú hablarás, muchas veces tú dirás lo que debes decir, pero la persona a la cual le estás dando esa corrección no te escuche. Es factible, es posible y seguramente te sucederá muchas veces. Jeremías capítulo 17, versículo 23 habla de esta situación. Jeremías allí en este pasaje dice: ellos no oyeron, no inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero recuerda también que aquel que el Señor ha colocado, así sea por un instante, como instructor o como maestro, en ese momento de la corrección, también Dios lo ha colocado como un atalaya. Ezequiel dice que cuando el atalaya ve el peligro y lo anuncia, el pueblo tiene dos opciones. Una opción, escucha la voz del atalaya y en consecuencia actúa y obedece a ese llamado, a esa alarma que el atalaya da. Pero el pueblo puede hacer caso omiso a la voz del atalaya. Sin embargo, la función, la responsabilidad del atalaya es dar el anuncio. Si el pueblo escucha, el atalaya o a través del atalaya se salvará mucha gente. Si el pueblo no escucha la voz del atalaya, el pueblo morirá por su desobediencia, pero el atalaya habrá cumplido con su responsabilidad. De tal forma que cuando necesites redarguir, tienes que hacerlo. La segunda palabra que está inmersa, está mezclada en la definición de disciplina, es la palabra reprensión. Reprensión. Proverbios capítulo 28, versículo 23 dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y esto es importante. Esto es importante porque muchas veces nos acostumbramos y deseamos y escogemos y preferimos más lisonjear, halagar que reprender. Porque es que cuando reprendemos sabemos que vamos a ir en contravía del pensamiento y del actuar de la otra persona. E inevitablemente esto puede acarrear un disgusto o una situación la cual no quisiéramos o en la cual no quisiéramos estar inmiscuidos. Pero déjame decirte que Dios nos ha llamado para estar inmiscuidos. El que reprende al hombre va a hallar después mayor gracia, mayor recompensa, mayor satisfacción, mayor bendición, mayor beneficio que aquel que simplemente le alaba, pero no le muestra los errores, que simplemente le da la palmada de ánimo en la espalda, en el hombro, y le dice muy bien, cuando sabe que hay que corregir. Que cuando sabe que no debe apoyar lo que está ocurriendo. Nos regresamos a Proverbios 23:13. No te rehúses reprender cuando debes hacerlo. Por eso, en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 2,
Pablo le exhorta, le recomienda, le aconseja a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense que en 2 de Timoteo 4:2, Pablo usa las tres palabras que conforman la enseñanza en términos de disciplina: redarguye, reprende, exhorta. ¿Quieres enseñar a alguien? Tienes que redarguirle, tienes que reprenderle y tienes que exhortarle. Porque ellos tres van a llevar, estos tres conceptos van a llevar la enseñanza a la otra persona. Estos tres conceptos, redarguir, reprender y exhortar, van a ser de mucho beneficio para aquella persona. Y con el transcurrir del tiempo, tú hallarás recompensa. A través del tiempo, tú hallarás alegría. A través del tiempo, tú verás que el haber reprendido en tiempo pasado a alguien dio los frutos que el Señor estaba esperando. Y vamos para la tercera palabra. La tercera palabra es exhortar. Y exhortar tiene que ver con animar. Exhortar es un término totalmente diferente a reprender y corregir. El reprender y el corregir va, digámoslo así, relacionado con el regaño. Va relacionado con, si se puede decir de esta manera, con la crítica constructiva. ¿Sí? Pero el exhortar va relacionado con el acompañamiento, con el reflexionar, con el motivar las fibras sensitivas de la otra persona para que cambie. De hecho, la palabra exhortar tiene la connotación de traer a alguien hacia el lado nuestro. El que está del otro lado, traerlo hacia el lado nuestro. Es la connotación de la palabra exhortar. Traer a alguien, atraerlo a nuestro lado. Cuando exhortamos a alguien, no lo estamos regañando. ¿Sí? Cuando estamos exhortando a alguien, no lo estamos señalando. Simplemente le estamos invitando amablemente, fraternalmente, amorosamente a que pase, a que venga al lado nuestro, a que adopte y comprenda y se involucre con mi visión que tengo de la situación y no con la visión y con el comportamiento de aquella otra persona. Eso es exhortar. En Hechos capítulo 27 se narra el naufragio en el cual sufrió Pablo y Lucas. Y en el capítulo 27, el versículo 22, Pablo le dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino que solamente se va a perder la nave, pero nadie va a sufrir ningún tipo de lesión, nadie se va a ahogar, nadie va a sufrir ningún descalabro, no va a haber pérdida de vida. Solamente van a haber pérdidas materiales, pero no teman por su vida porque nadie va a morir. Pablo estaba exhortando a aquellos que viajaban en la barca con él. Los estaba animando. Los estaba llevando a que pensaran como él estaba pensando. Y él estaba pensando de esta manera porque el Señor se lo había revelado en visión en la noche. Así que Pablo por eso le dice: los exhorto a tener buen ánimo. Ellos estaban deprimidos, como muchas veces nosotros nos deprimimos cuando tenemos alguna situación crítica, ¿sí? Y nos deprimimos cuando hay un problema, es porque pensamos que el problema va a resultar o la situación va a resultar de la peor manera posible. Porque pensamos que va a ocurrir lo malo y no que va a ocurrir lo bueno. Así que Pablo los
invita a que piensen como Él está pensando, a que tengan el estado anímico como Él lo tiene, que confíen en Dios como Él confía en Dios. Esa es la esencia de la exhortación. ¿Quieres exhortar a alguien? No lo redarguyes, eso no es exhortación. No lo reprendas, eso no es exhortación. Anímalo a venir a tu lado. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, Pablo escribe: exhortamos a Tito, animamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. La exhortación, nuevamente, vemos que es una palabra de ánimo. No te venzas, no te dejes vencer, no te desanimes, no tires la toalla, no te rindas, no pienses lo malo, sea optimista, no seas pesimista. Cámbiale el chip mental, cámbiale el chip espiritual, cámbiale el chip anímico, cámbiale el chip psicológico, cámbiale su pensamiento, exhórtale. Entonces vemos que la disciplina está motivada por el amor. La disciplina está motivada entonces por el amor. Y su objetivo es el beneficio de la otra persona, el beneficio de la persona que recibe la enseñanza, que recibe la instrucción, que recibe la exhortación, o que recibe la reprensión, o que recibe el regaño, ¿sí? Y no tiene en ninguna parte de lo que hemos visto de disciplina, no tiene el motivo de castigo, no tiene el motivo de castigar, ¿sí? Fíjense, vamos a comprender y a diferenciar estos dos conceptos. La disciplina está motivada única y exclusivamente por el amor, nada más. Y su objetivo es beneficiar a la otra persona, beneficiar a la persona que es redarguida, beneficiar a la persona a la cual reprende o reprendes, beneficiar a la persona a la cual exhortas. Ahora, el castigo, aun cuando Dios lo infringe, no siempre, escúcheme bien y no me vaya a tirar piedras, no siempre tiene el objeto de corregir ni de educar al que recibe el castigo. Escúcheme bien, el castigo, aun cuando sea Dios quien lo infrinja, no siempre, algunas veces sí, otras veces no siempre tiene el objetivo de corregir ni de educar a la persona que lo recibe. Voy a ponerle unos ejemplos antes de que me empiece a tirar piedra. Desde el día que Adán y Eva pecaron, empezaron a sufrir las consecuencias de su desobediencia. El Señor los expulsó del jardín del Edén. Ellos sucumbieron a los efectos de la imperfección humana, a la enfermedad, a la vejez y después al trabajo, a los callos en la mano por el trabajo en las labores agrícolas, y después de cientos de años de esa vida, no sé si dolorosa o no dolorosa, murieron. Todo ello fue un castigo divino, pero no una disciplina correctiva. A través de labrar la tierra, ellos regresaron al Edén. A través de hacer todas las cosas bien, regresaron al Edén. ¿Sí? Ejemplo,
Entre otros relatos en los cuales vemos el castigo del Señor, el diluvio en los días de Noé. El diluvio en los días de Noé. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La aniquilación del ejército egipcio en el Mar Rojo. En estos eventos el Señor no actuó de modo de servir como guía, como instructor, como maestro, ¿sí? O de educarlos. Simplemente les infringió un castigo. Por eso bien dice la Biblia que debemos atender a la disciplina del Señor. Y Dios a los que ama, a esos disciplina. Ahora veamos. Los de Sodoma y Gomorra amaban al Señor. Los coterráneos de Noé amaban al Señor. El ejército egipcio, los soldados del ejército egipcio amaban al Señor. Y eso no tiene nada que ver con que fueran extranjeros o no fueran pertenecientes al pueblo de Israel. Porque la Biblia lo dice muy claro, que cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, junto con ellos se fueron gente que no eran israelitas. Pero obedecieron a la disciplina del Señor. Así que todos necesitamos, como dice Proverbios 8:33, todos necesitamos la disciplina del Señor. Entre otras cosas, la elección es una de dos cosas. O aceptas la disciplina del Señor o aceptas el castigo del Señor. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Disciplina o castigo? ¿Castigo o disciplina? Debemos entonces es anhelar, decidirnos por la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor está basada en las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos aceptar la disciplina que procede directamente del Señor mediante lo que está escrito por parte del Señor, como dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Podemos aceptar la disciplina, pero la aceptamos porque estudiamos las Escrituras, anhelamos y aceptamos la disciplina porque a través del estudio de las Escrituras nos convertimos en cristianos maduros. Pero cuando seguimos siendo niños espirituales, nos es muy difícil comprender la disciplina del Señor y creemos que la disciplina del Señor es castigo, y no es así. Dios disciplina y nos disciplina con amor, y lo hace con amor. Pero cuando hacemos oídos sordos a esa disciplina amorosa del Señor, viene una parte que ya no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con nuestra elección por el castigo. Por eso, y termino con esto, por eso cuando el pueblo iba a entrar ya en los montes de Moab a la tierra prometida, y el Señor los puso frente a los dos montes, le dijo: este es el monte de la obediencia, este es el monte de la bendición. Y si me obedeces y sigues por el camino de la bendición no vas a tener que corretearla, no vas a tener que ir detrás de ella, sino que al contrario, ella irá detrás de ti y te alcanzará. Por eso no estoy de acuerdo con que pelea tu bendición, porque si eres obediente, no necesitas pelearla. Si eres obediente, donde quiera que tú vayas, la bendición va a ir detrás de ti y contigo, porque te alcanzará. Pero
Pero si eres desobediente, por mucho que pelees la bendición, nunca, escúchame, nunca la vas a tener. Porque lo que vendrá sobre ti y sobre mí, si somos desobedientes, es el castigo y nos alcanzará. Eso está establecido. Eso está establecido. Así es que entonces, o escoges la disciplina, o escoges el castigo. O escoges la bendición, o escoges la maldición. Disciplina. Que Dios te bendiga.